Allí encontramos el momento en el cual Jesús y los discípulos caminan hacia Jerusalén. Y pasaron por una aldea de Samaria y quisieron entrar quizás a tomar café o a dormir, pero no los recibieron. Y eso generó una reacción en Santiago y en Juan. Y ellos le dijeron: Señor, mandamos que el fuego descienda del cielo y los consuma. Y Jesús los miró y les dijo: oye, muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son. Y acerca de eso quiero hablar hoy. Porque que esta porción quedara incluida en la Biblia o en el canon de la Biblia nos muestra que es algo importante. Nosotros, al ser hijos de Dios, la Biblia dice, somos guiados por el Espíritu Santo. Pero una razón por la cual muchos no son guiados por el Espíritu Santo es porque no conocen de qué espíritu son. El ser guiados por el Espíritu Santo es algo que tenemos que aprender, así como Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Dice Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y si allí dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe, es porque el Espíritu Santo está intentando guiarnos. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. Y una de las razones por las cuales no somos guiados por el Espíritu Santo es porque no lo conocemos. Y esto fue lo que le pasó a Juan y a Santiago. Tenían una imagen distorsionada de Dios. Y quizás cuando ellos proclamaron esto estaban pensando en dos eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Uno tuvo que ver con el profeta Elías. El rey Ocosías mandó a 2 escuadrones de 50 hombres a arrestar al profeta. Pero cuando ellos llegaron, él les dijo en 2 Reyes 1:10, si soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y la Biblia dice que en ese instante fuego cayó y los mató. Y en esto estaban pensando Juan y Santiago, wow, que se vuelva a repetir ese milagro. Pero ellos no entendían, como le pasa a muchos, la intención de Dios detrás de obras maravillosas como estas. Dios no es un Dios que quiere matar. Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un Dios que odia. Dios permitió que el fuego destruyera a estos hombres porque la intención de ellos era no solo arrestar al profeta, sino después aún matarlo. El otro evento que estaba en la mente de Juan y Santiago fue ya con el seguidor de Elías, y es el profeta Eliseo. La Biblia dice que Dios a Eliseo le dio una doble porción del Espíritu Santo que le había dado a Elías. Y en una ocasión la Biblia dice que mientras Eliseo iba por el camino, 2 Reyes 2:23, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. ¿Y saben por qué? Porque el pobre era calvo. Y le dijeron, vete de aquí, viejo calvo, vete de aquí, viejo calvo. Y Elías se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese preciso instante 2 osos salieron y mataron a esos jóvenes. Entonces la próxima vez que usted se va a burlar de los calvos, piense en este evento. Pero Dios no mató, Dios no permitió que estos osos mataran a esos hombres simplemente porque sí. Él lo hizo porque Él sabía que ellos también tenían la intención de hacerle daño y aún de matar al profeta. Entonces vemos que en estos 2 momentos Dios hizo algo sobrenatural para proteger
protegerlos. Hay algunos eventos en la Biblia que el enemigo ha usado en la mente de algunos para que tengan una imagen distorsionada de Dios y creen que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios es vengador. Por ejemplo, ¿por qué los buenos, entre comillas, sufren? Es la gran pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre? Pero la Biblia dice en Proverbios 26:2 que la maldición no viene sin una causa. Siempre hay una causa para las adversidades. Y esa causa puede ser mis malas decisiones en la vida, el estar en el lugar equivocado a la hora equivocada por no oír la voz de Dios. O puede ser, como dice Gálatas, que estoy cosechando lo que he sembrado. Lo otro que también causa una imagen distorsionada de Dios son las pruebas. ¿Por qué tenemos que pasar por las pruebas? Pero la Biblia nos muestra claramente que el invierno precede la primavera. Y en Deuteronomio 8:1 dice, nos muestra que el desierto precede la tierra prometida. Dice, entrarás en la tierra que el Señor juró que te daría. Pero recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Ahí está la prueba. Y en el caso de los israelitas, durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Lo otro que a veces distorsiona nuestra imagen de Dios es el infierno. Si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué Dios dice, el alma que pecare morirá? O en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y ahí cuando habla de la muerte se refiere al infierno. Pues la intención de Dios no es mandarnos al infierno, no. Su intención es advertirnos de las consecuencias del pecado. Pero aún después de que el ser humano pecó y la embarró, Dios, al igual que hoy, buscó una solución de gracia para salvarnos. Por eso la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ya proveyó una solución al infierno. Pero Él respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Lo otro que también genera confusión en la mente de algunos es el castigo de pena de muerte que en la ley de Dios encontramos hacia ciertos pecados. Pero si Dios es amor, ¿por qué esos pecados merecen, como dice la Biblia, la pena de muerte? Y el primer pecado que merece la pena de muerte, según la Biblia, es el adulterio, la inmoralidad sexual, todos los pecados sexuales. Dice la Biblia en Levíticos 20 que los que practican esos pecados merecen o tendrán que morir pena de muerte. Pero la razón por la cual Dios estableció esas leyes fue para proteger a los inocentes de papás adúlteros, de abusadores sexuales. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si estas leyes se hubieran cumplido, este mundo no estaría como está, porque habría temor. Pero otra ley, según la Biblia, los que practican el ocultismo también merecen la pena de muerte. Si esto se hubiera cumplido, no existiría tantos demonios en el mundo. También
los asesinos, la Biblia dice, deberían morir para que el asesinato no fuera parte de la vida del ser humano. Los secuestradores, los idólatras incluso, es un pecado terrible. Y según Levíticos 22, los que practican la idolatría deben morir, al igual que los rebeldes y los borrachos. Pero esto no es un Dios malo, sino que es un Dios que quería impedir que la maldad reinara en el mundo. Nosotros tenemos que conocer no tanto las leyes de Dios, sino la intención que Él tenía detrás de las leyes, y su intención es protegernos. Ahora hay algunas cosas que algunos cristianos hacen que también nos generan confusión con respecto al Espíritu Santo. Por eso es bueno entender que aunque son cristianos, a veces son o somos guiados por el diablo. Dice en 1 Juan 3:8, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo en la vida de esa persona. Simplemente ese cristiano no ha dejado que Jesús destruya, o como cantábamos hoy, rompa las cadenas del diablo en su vida. También hay otros que pecan o que pecamos porque nos dejamos guiar por nuestra carne. Al respecto, Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes cristianos siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, es decir, de su carne, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y esto debe quedar claro en nuestra mente. Esos cristianos no están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un espíritu que manda fuego del cielo para matar. El Espíritu Santo no es un espíritu vengativo, no es un espíritu que anda enojado, no es un espíritu que odia. Entonces, si usted ve una actitud así en un cristiano, o si eso sale en usted, no es el Espíritu Santo, porque 1 Juan 4:20 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, y en otros lugares no solo limita esto a otros creyentes, sino que odia a otras personas, esa persona es mentirosa. Y el versículo 7 dice: todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. El Espíritu Santo no es un espíritu de odio ni de violencia, sino un espíritu de amor. Pero también el Espíritu Santo no es un espíritu de miedo. Hace precisamente 2 semanas estaba sentado en ese viaje eterno entre Los Ángeles y Australia, 15 horas metido en un avión, en un tubo, imagínense eso. Y yo sé que necesito dormir las primeras 7, 8 horas. Entonces, desde que me subo a ese avión, yo no espero esa comida chatarra que dan en los aviones. Yo me siento, me pongo el cojín aquí que me sostiene el cuello, unos audífonos para oír música, me tapo los ojos, y así estaba. Y caí dormido profundo. Después me enteré que el vuelo salió 2 horas tarde y ya había dormido 2 horas. Imagínense. Y cuando comienza a ascender el avión, de repente me entró un miedo como nunca antes había tenido. Como este avión se va a caer, me voy a morir.
Y eso jamás me ha pasado, porque yo sé que cuando yo me subo a un avión, ese avión no se cae, porque yo estoy en ese avión. Y así es como debemos creer nosotros. Por eso cuando vino ese miedo, y fue tan intenso que casi me levanto y a correr, a abrir la puerta y tirarme al océano. Pero cuando eso sucedió, yo sabía que eso era un espíritu inmundo y empecé a reprender esos demonios. En el nombre de Jesús te echo fuera, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de miedo. Dice Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Si en un momento ustedes tienen miedo, reprendan ese demonio, porque no es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no conocen de qué espíritu son. Y hoy muchos cristianos no lo conocen. Y creen que es Dios que me está diciendo que hay peligro. No, Señor, eso es un demonio. Conozcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco es un espíritu de angustia. Según Filipenses 4:6, el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Por eso Jesús reprendió a los discípulos cuando se angustiaron en la barca en medio del mar de Galilea. Según 2 Timoteo 1:7, el Espíritu Santo no es un espíritu de timidez ni de cobardía. Y este es un versículo para mí porque por ser introvertido tiendo a ser tímido. Pero cuando me da la bobada me recuerdo a mí mismo, ese no es el Espíritu Santo. O es mi carne o es un demonio y lo echo fuera. Pero tampoco el Espíritu Santo es un espíritu que nos desvía del plan de Dios. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan determinado desde antes de que nosotros nacimos. Pero el enemigo quiere desviarnos de ese plan. Y Jesús lo percibió cuando Pedro le sugirió que no fuera a la cruz. Y él se dio cuenta que el que hablaba no era Pedro, ni era el Espíritu Santo que ya estaba hablando a través de Pedro, sino que era un demonio, y reprendió a Satanás. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. El Espíritu Santo tampoco es un espíritu que nos acusa de nuestro pecado. Ninguna condenación, dice la Biblia, hay para el que está en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no es un espíritu que me va a señalar los pecados de otro cristiano, porque Dios no envió a Jesús a este mundo a condenarlo. Así que no acepten ese demonio. El Espíritu Santo tampoco es mentiroso. Si somos tentados a mentir, la famosa frase, no me tocó mentir para protegerte, eso es un demonio. Ese no es el Espíritu Santo. El cristiano no puede decir ni siquiera una mentira blanca, porque Jesús, hablando a unos seguidores suyos mentirosos, les dijo en Juan 8:44, ustedes son hijos del diablo, hijos de su padre el diablo, porque él es mentiroso y padre de toda mentira. La próxima vez que usted es tentado a decir una mentira, piense en este versículo, Juan 8:44. Satanás es mentiroso, el Espíritu Santo no lo es. El Espíritu Santo tampoco es lujurioso. Y algunos dirán, pero usted no tiene que decirnos eso, es obvio. Pues tristemente no es obvio. Porque hoy hay cristianos que están siendo engañados por pastores y profetas lujuriosos, adúlteros. Y lo que pasa es que tiene un espíritu de seducción tan impresionante que sus seguidores han caído presa. Sabemos aquí de líderes de grupo de conexión acostándose con gente nueva que llegó a su grupo. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es lujurioso. Las sectas que se han formado generalmente vienen por profetas lujuriosos y encarretan no solo a las niñas y a los muchachos menores, sino también a sus seguidores
para que los cubran y los protejan, diciendo que si ellos se acuestan, si ellos les entregan su virginidad al profeta, la unción que él tiene vendrá sobre ellos. El tipo no tiene ni unción, es un demonio. Doctrinas como la doctrina de los patriarcas y de los reyes, justificando la poligamia. Y son hombres que siguen predicando. Son falsos profetas. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco es egoísta. Dice Filipenses 2:3, no sean egoístas. Procuren interesarse en los demás. Si mis deseos son egoístas, no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y dentro del egoísmo incluyo egoísmo hacia mi familia. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo piensa siempre en la iglesia, en el cuerpo, no en mi beneficio ni el beneficio de mi familia, sino el beneficio de la iglesia. Tampoco piensa en el beneficio de nuestra iglesia, no. Él piensa en la iglesia en todo el mundo. Ese es el Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo.